Entrando en contexto, la paz es un signo de bienestar, felicidad y armonía que nos une a los demás, dejando a un lado las diferencias, también a la naturaleza y al universo en su conjunto. La paz nos hace sentirnos más humanos y contribuye al desarrollo de nosotros como civilización. La paz empieza con cada uno de los individuos, pero es necesario que en el entorno en que se encuentra sea propicio para su desarrollo. En muchos países esta situación no se presenta, pero con un arduo trabajo se puede lograr, como en el caso de Irlanda, que superó un conflicto con una duración de más de 500 años entre católicos y protestantes, donde los ciudadanos, a través de un plebiscito, aceptaron el acuerdo de paz y ahora son un país próspero y libre de violencia. Ahora, Colombia nuevamente le apuesta a la paz en búsqueda de terminar el conflicto armado y eliminar las condiciones que han permitido que el conflicto se alargue en el tiempo, garantizar los derechos a los colombianos y cerrar un ciclo de violencia que ha perdurado en el país. Para conocer el trasfondo del conflicto, debemos retomar el origen de este. Para ello, a continuación relataremos los principales eventos que marcaron la historia de Colombia en la última mitad del siglo XXI. Nos remontamos al periodo comprendido entre los años 1948 y 1958, conocido con el nombre de la violencia, en el que hubo confrontaciones entre seguidores del Partido Liberal y el Partido Conservador. Se caracterizó por ser extremadamente violento, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción a la propiedad privada y terrorismo por afiliación política. En el periodo entre 1957 y 1974, el país estuvo bajo la política del Frente Nacional. Durante estos 16 años se formaron los diferentes grupos al margen de la ley, con ideales marxistas que buscaban un cambio en el país a través de las armas. En 1964 se fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, creadas después de la ofensiva, que con el fin de reafirmar la autoridad del llamado Frente Nacional, el ejército colombiano realizó en 1964 contra la República de Marquetalia, una de las comunidades autónomas creadas por las autodefensas comunistas a finales de la época de la violencia, consecuencia del Bogotazo en 1948. También en este periodo se crearon guerrillas importantes como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, Movimiento del 19 de Abril, M19 y Ejército Popular de Liberación, EPL. Colombia experimentó una ola de violencia entre los años 1986 y 1994 con sucesos como el genocidio de la Unión Patriótica, que terminó con el asesinato de más de 3.000 integrantes del grupo, el florecimiento de los carteles de narcotráfico de Medellín y Cali, la muerte de Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro y atentados perpetrados por guerrillas como la emboscada de la Quebrada Recinto en 1987, la toma de Saiza en 1988, la toma de la base militar Taraza en 1990 y la toma de Churruchaco en 1994. Aunque este periodo fue extremadamente violento, también hubieron hechos positivos, como la desmovilización del M-19 en 1990, los diálogos de paz de Tlaxcala en 1992 entre el gobierno de la FARC, el EPL y el ELN, que al final no llegaron a ningún acuerdo. También se da fin al cartel de Medellín con la baja de sus miembros principales y la muerte de Pablo Escobar en 1993. A finales de los 90 y principios de los 2000, la historia del conflicto armado en Colombia se centró en dos principales grupos armados: las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, fundadas en 1997 por paramilitares de extrema derecha en Colombia. Durante su vigencia, las AUC perpetraron actos criminales como la masacre del Aro en 1997 y la masacre del Saldo en el 2000. En el 2006, finalmente, las AUC se desmovilizaron. El otro grupo armado en cuestión fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que durante este periodo aumentaron sus filas y los secuestros en el país. También se perpetraron crímenes como la masacre de Bojayá en el 2002 y el atentado al Club de Nogal en 2003. Entre 1999 y 2000 se llevaron a cabo diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, en el que no se llegó a ningún acuerdo y el conflicto armado siguió. El conflicto seguiría hasta que en el 2012 se iniciaron diálogos de paz entre el gobierno colombiano encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que terminarían con la firma de la paz el 24 de agosto de 2016 y creación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC.
Los acuerdos de paz de La Habana se sustentan en 6 puntos, que se presentarán a continuación. Punto 1. Reforma rural integrada. El primer punto del acuerdo, titulado Hacia un nuevo campo colombiano, reforma integral, acordado por el gobierno y las FARC el 26 de mayo de 2013, se fundamenta en 4 ejes principales. El primero es dar un gran salto al acceso y al uso de la tierra de los campesinos, lo que significa distribuir la tierra a los campesinos sin tierra o con poca tierra mediante un fondo de tierras que les permita vivir en condiciones dignas. El fondo de tierras estará constituido por los predios ilegalmente adquiridos, especialmente los predios que se les aplicó la extinción de dominio y la recuperación de baldíos indebidamente ocupados. Además de la distribución de tierras, se les dará a los campesinos los elementos para que ésta sea productiva. El segundo eje es el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial en los territorios más necesitados. Se trata de reconstruir las regiones más afectadas con verdaderos planes de choque de la mano del gobierno, las instituciones y la comunidad con el fin de facilitar la reconciliación. Un tercer eje son los planes nacionales en la zona rural colombiana, que estarán orientados a proveer bienes y servicios públicos de infraestructura, desarrollo social y estímulos a la agricultura familiar que contribuyan a dinamizar la economía rural. Punto 2. Participación política. El segundo punto del acuerdo, titulado Apertura Democrática para Construir la Paz, fue acordado por el gobierno de las FARC el 6 de noviembre de 2013. El punto del acuerdo se fundamenta en 3 pensamientos principales. El primer pensamiento es que para consolidar la paz luego de la terminación del conflicto es necesaria una nueva apertura democrática que promueva la inclusión política y permita que surjan nuevas voces y nuevos proyectos políticos, lo que se traduce en que hay que facilitar la creación de nuevos partidos políticos, establecer unas condiciones especiales para que durante el periodo de transición los nuevos partidos que aparezcan cuenten con suficientes apoyos por parte del Estado. Para promover la inclusión política en el periodo de transición también se acordará la creación de 16 circunscripciones transitorias especiales de paz en las regiones más golpeadas por el conflicto, de manera que hará una reparación política a las regiones más afectadas por el conflicto. El segundo pensamiento es que la paz requiere también de una mayor participación ciudadana. La paz no se hace en La Habana, la paz la construye la gente en los territorios y para eso hay que fortalecer los mecanismos de participación para asegurar la participación en la formulación de políticas en la implementación de los acuerdos. El tercer pensamiento y más importante es que la condición básica para consolidar la paz por el medio del ejercicio de la democracia es que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas, es decir, que nadie nunca más utilice las armas para promover una causa política. Punto 3 del Acuerdo de Paz, fin del conflicto. El gobierno nacional y las FARC se comprometen a dejar las armas, para lo cual se deberán cumplir con 5 objetivos. El primero, el cese al fuego. Será un proceso técnico, ordenado y encabezado por Naciones Unidas. El segundo objetivo es la dejación de armas. Será un proceso igualmente encabezado por la ONU, contará con un plazo de 180 días y será encargada de recibir el armamento por parte de las FARC. El tercer objetivo es garantizar zonas veredales, transitorias para la normalización de estas personas. El punto 3, reincorporación social, económica y política. Este proceso busca facilitar la transición de las FARC a la comunidad, a la sociedad y a Colombia. El quinto punto y objetivo será garantías de seguridad. Se necesitan condiciones de seguridad que permitan la implementación de los acuerdos y la construcción de una paz estable y duradera. Punto 4 del Acuerdo de Paz. Solución al problema de drogas ilícitas en Colombia. Encontrar una solución definitiva al problema de drogas ilícitas es necesario para construir una paz estable y duradera. Este acuerdo busca dar un tratamiento diferenciado a esta problemática, promoviendo la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito. Este programa será un capítulo especial dentro de un acuerdo de paz rural e integral, ya que hace parte de una inclusión social del campo colombiano a nuevas dinámicas del desarrollo. Se abordará con un enfoque de derechos humanos, salud pública. Se articularán las instituciones de Estado y se coordinará con un proceso de comunidades y familias para realizar acciones de rehabilitación e inserción del consumidor. Hablemos acerca del punto 5 del acuerdo final. Este es un acuerdo sobre las víctimas del conflicto.
Se centra en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, el cual está compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, rendir cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él y contribuir a alcanzar la máxima convivencia de reconciliación, la no repetición y la transición del conflicto armado a la paz. El sistema integral funcionará mediante 5 ítems. Primero, Comisión de la Verdad. Segundo, Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Tercero, Medidas de Reparación. Y cuarta, Jurisdicción Especial para la Paz. La Comisión de la Verdad busca contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y al reconocimiento de las víctimas, así como promover el reconocimiento de responsabilidad de quienes participaron en el conflicto armado y la convivencia en los territorios mediante un ambiente de diálogo. Es un proceso de participación amplio y pluralista en el que se oirán las diferentes voces y visiones y creará espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial con el fin de promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo a las víctimas. La unidad de búsqueda de desaparecidos tiene la función de buscar e identificar a las personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida y en caso de fallecimiento localizar y realizar una entrega digna de sus restos familiares mediante información de bases de datos institucionales y no institucionales. Las medidas de reparación fortalecen el programa de reparación integral de víctimas a través de 3 medidas principales. El reconocimiento de responsabilidades para que quienes causaron daños los reconozcan, pidan perdón y se comprometan a repararlos. Quienes causaron daños deben contribuir a repararlos a través de acciones concretas como obras de reparación colectiva a las comunidades, es decir, desminando o construyendo infraestructura, y la reparación material de las víctimas. La Jurisdicción Especial para la Paz es el componente judicial del sistema integral. Busca satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, luchar contra la impunidad, cumplir con el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar. El punto 6 es la implementación, verificación y refrendación. Este acuerdo señala que con la firma del acuerdo final y su refrendación ciudadana se da inicio a la implementación de todos los puntos acordados, mediante una comisión de seguimiento y verificación del acuerdo final de paz que busca hacerle un crecimiento a la implementación y elaborar un plan marco para la implementación de los acuerdos a 10 años sobre la base del borrador del Gobierno Nacional. Se promoverá la participación del sector empresarial en la implementación de los acuerdos, así como de organizaciones sociales y comunitarias. Este punto cuenta con un mecanismo de verificación que está integrado por varias entidades y representantes internacionales, el cual comprobará el estado de la implementación de los mismos y, además de ello, identificará retrasos o deficiencias y fortalecerá su implementación. También cuenta con acompañamiento internacional. El Gobierno Nacional y las FARC acordaron que se solicitará el acompañamiento de varios países y entidades internacionales en la implementación de cada uno de los puntos. Por último, daremos una reflexión al respecto. Como el autor Gabriel García Márquez expresa, la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Es decir, el ser humano es capaz de superar las situaciones pasadas mediante la confianza, la reconciliación y el cambio cultural. Elementos que son reiteradamente mencionados a lo largo del documento de los acuerdos y que personalmente luego de la firma de estos deberían ser interiorizados por cada uno de los colombianos. Se debe tener en cuenta que los acuerdos son una gran oportunidad, no para resolver todos los problemas de los territorios, pero sí para terminar con la gran cantidad de víctimas que el conflicto armado ha generado, para dar garantías de igualdad y construcción de un entorno rural productivo, sostenible, en donde el catastro multipropósito ayude a una mejor distribución y uso de la tierra. Una oportunidad de una nueva apertura democrática para la construcción de la paz, para tener garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, contra las drogas ilegales.